su noticiero Lobos. El día de hoy hemos invitado a una serie de especialistas en medicina para que nos hablen sobre el síndrome de Marfan. Buenos días, doctoras. Es un placer tenerlas con nosotros esta mañana y que se diera un tiempo para poder resolver y aclarar algunas dudas que Agradezco porque pues esta es una manera de hacer promoción a este tipo de enfermedades raras. A ver, ya no entendí. ¿Cómo que enfermedad rara? ¿Acaso está llamando este tipo de pacientes raros? ¿No es acaso eso discriminar al paciente y a su familia con este término? Bueno, mira, lo que pasa es que en medicina llamamos enfermedades raras aquellas que tienen una baja prevalencia, es decir, aquellas enfermedades que afectan un número limitado de personas. Ok, doctora, muchas gracias por la aclaración, pero ¿nos podría explicar qué es el síndrome de Marfan? Cuando hablamos de síndrome de Marfan, nos referimos a una enfermedad sistémica del tejido conectivo que suele caracterizarse por una gran variedad de alteraciones tanto cardiovasculares como musculoesqueléticas, oftalmológicas y pulmonares. Desde el punto de vista genético, que es mi especialidad o mi ramo, la gran mayoría de los casos va ligado a una mutación genética y este problema se va a generar por mutaciones en el gen de la matriz extracelular fibrilina 1. Existen algunos términos que ustedes utilizan como médicos que, por lo menos a juicio personal y probablemente nuestro público, no estén entendiendo qué es el tejido conectivo y para qué sirve la fibrilina en el cuerpo. En medicina nos referimos a este término cuando hablamos sobre un tejido que da sostén, protección y estructura a otros tejidos y órganos del cuerpo, por lo cual existen diferentes tipos según el lugar donde se ubique. Es importante conocer este tejido que está constituido por células fijas y migrantes, así como la matriz extracelular. La fibra elástica forma parte de la matriz extracelular de los tejidos y está compuesta por elastina y una red de microfibrillas que sirve de armazón para el depósito de elastina y el ensamblaje de las fibras elásticas. Esta red de microfibrillas está formada por la fibrilina, es decir, las fibras elásticas funcionan como un elástico común. Si nosotros lo observamos al microscopio, nos daremos cuenta que hay un gran número de fibras pequeñas que le dan su estructura. Cada una de estas fibras pequeñas tiene su propio componente y en nuestro cuerpo uno de esos componentes es la fibrilina. Entonces, si nos hace falta esta sustancia, el elástico no tendrá el suficiente soporte para la función adecuada. ¿Podrían explicarnos acaso si este síndrome es un problema hereditario o cómo es que se contrae? Si un padre potencial tiene el síndrome, todos los hijos que nazcan de ese padre tienen un 50% de probabilidad de heredar la copia mutada del gen y por lo tanto de tener el síndrome. Si el niño hereda la copia normal del gen del padre afectado, entonces él o ella no está en riesgo de desarrollar el síndrome de Marfan, no tiene una copia alterada para pasar a sus propios hijos. Existe más o menos un 25% de probabilidad de que las personas con síndrome de Marfan no tengan un padre afectado y ellos sean esta primera persona en la familia que padezcan el síndrome de Marfan. ¿Existe acaso alguna prueba que las personas se puedan realizar para confirmar este síndrome? Sí, por supuesto que sí existen pruebas genéticas que se pueden usar para confirmar un presunto diagnóstico de síndrome de Marfan. Las pruebas genéticas lo que buscan son las mutaciones o los cambios en estos nucleótidos. Si se encuentra una mutación o cambio en el gen, esa persona puede tener la condición médica asociada a una mutación del gen. Ya hemos escuchado cómo se hace el diagnóstico o sospecha mediante laboratorios, pero físicamente, ¿cómo podemos identificar esta enfermedad? Se caracteriza por la aparición de una serie de datos físicos característicos que afectan a diversos órganos o sistemas. Primero hablaremos sobre la afectación cardiovascular. Esta parte es muy interesante porque puede manifestarse como prolapso nervioso de la válvula mitral, dilatación ventricular izquierda, dilatación de la arteria pulmonar, dilatación de la raíz de la aorta que adquiere la forma típica de una cebolla.
Enfocándonos en la afectación ocular, suele ser bilateral, es decir, en ambos lados. Puede presentar sublación del cristalino en casi la mitad de los casos. Hablando en cifras, nos referimos a que se presenta en un 40 a 50%, además de una miopía en un 28%, en casi de uno. Donde observamos más cambios físicos es en la afección del aparato locomotor, ya que existe un excesivo crecimiento de las extremidades, la cual llamamos dilocoestelomelia. Es la anormalidad fenotípica fundamental, que se acentúa porque no hay un aumento paralelo de las grasas ni de las masas musculares. Suelen ser personas muy altas, muy delgadas, con una deformidad del tronco y sus dedos desproporcionadamente largos y delgados. Pueden presentar una disminución ósea en la columna vertebral y la cadera. También hay una afectación a nivel de articulaciones. Presentan hipermotilidad articular y afecta al 85% de los pacientes menores de 18 años y el 56% de adultos. Estos pacientes sufren. Otro dato muy interesante en ellos es la afectación de la caja torácica, con aparición de deformidad hacia afuera y hacia adentro. Continuando con la afección de la boca, ellos presentan un paladar arqueado. La mayoría de las veces faltan los pilares del velo del paladar y hay apiñamiento de los dientes, que produce mala oclusión. En el caso de esta enfermedad, ¿es posible visualizar durante el embarazo alguna alteración en el bebé que pueda sugerir la presencia de la enfermedad? Las mujeres embarazadas con síndrome de Marfan tienen mayor riesgo de dilatación, disección y ruptura aórtica. La causa es desconocida, aunque se ha involucrado el estrés cardiovascular ocasionado por la sobrecarga de presión y de volumen intravascular condicionada por el embarazo, así como la influencia de estrógenos y de progesterona. El síndrome de Marfan puede debilitar las paredes de la aorta, que es la arteria principal que sale del corazón. Durante el embarazo, el corazón de una mujer bombea más sangre de lo habitual. Esto puede generar más presión en la aorta y lo que aumenta el riesgo de ruptura o disección mortal. Me imagino que no siempre se pueden realizar las pruebas genéticas, pero entonces, ¿en qué situaciones sugieren ustedes que se realicen estas pruebas? Sí existen varios casos o varias situaciones en las que las pruebas genéticas podrían ayudar, como por ejemplo los adultos con síndrome de Marfan que están considerando tener hijos. Sería una buena opción. También a menudo considerar las pruebas genéticas para tratar de lograr las opciones de preimplantación o diagnóstico prenatal. Adicional a lo que menciona la doctora, también se pueden realizar pruebas una vez ya establecido un embarazo en sus primeras semanas. Esto se puede realizar por medio de dos métodos diferentes. El primero se denomina muestreo de vellosidades coriónicas, que este es un procedimiento que se realiza entre las semanas 10 y 11 de gestación, mediante la eliminación transabdominal o transcervical de las células de la placenta. El segundo procedimiento se llama amniocentesis, que es un procedimiento que se realiza aproximadamente entre las semanas 16 y 18 de gestación, mediante la eliminación transabdominal del líquido amniótico. A cualquiera de estas muestras se les puede realizar una prueba de mutación genética. La mutación de los padres se debe identificar primero antes de considerar estas opciones. Ya una vez que son diagnosticados los pacientes, ¿cuál es el tratamiento y el seguimiento que se les suele dar? Una vez que han sido diagnosticados, se suelen abordar según la gravedad y sistemas afectados, por lo que en general suelen darse seguimientos y tratamientos especializados para cada caso por algunas especialidades como cardiología, oftalmología, traumatología, ortopedia, rehabilitación, entre otras. ¿Cuántos años llega a vivir algún paciente con esta enfermedad? 65 años. Aunque como mencionaba al principio, esto es muy variable y depende de la afectación que cada paciente presenta. Quiero agradecerles a las doctoras, fue un placer y un gusto tenerlas con nosotros